aguas de superficie y mares subterráneos. De todos nuestros recursos naturales, el agua es el más precioso. Entre tanta abundancia, nosotros nos encontramos en escasez, ya que el agua está contaminada por los plaguicidas. La intoxicación que ha penetrado en nuestras aguas proviene de muchos orígenes, sea residuos radiactivos procedentes de reactores, laboratorios y hospitales, explosiones nucleares, desechos domésticos en ciudades, y a esto se le añaden las pulverizaciones químicas aplicadas a tierras de cultivo, jardines y campos. El cuerpo principal de tales contaminantes son residuos de productos químicos agrícolas aplicados a los cultivos, y estos han sido arrastrados desde la tierra por los movimientos de la lluvia para ir a formar parte del cuerpo universal de las aguas. Cuando fueron examinadas las aguas del manantial en un estudio de 1959, se descubrió que contenían una colección de sustancias químicas que eran cloro, cloratos, sales de ácido fosfórico, fluoruros y arseniatos. El agua debe ser considerada también por las vías que sustenta, desde las minúsculas células del plancton, pasando por las pequeñas pulgas de agua y los peces que se comen el plancton y que a su vez son devoradas por otros peces o pájaros. En un estudio se descubrió que los peces almacenaban insecticidas en sus tejidos. En el análisis se halló sobrecargas de diclorodifenildicloretano en la concentración de 1600 micrones por gramo. Las aguas superficiales son contaminadas con plaguicidas y otros productos químicos. Están siendo introducidas en los depósitos públicos de agua, no solo sustancias venenosas, sino productoras de cáncer como el arsénico. Otro capítulo es el precio humano. ¿Qué sitio corresponde a los plaguicidas en el cuadro de la enfermedad ambiental? A medida que la corriente de productos químicos nacidos en la era industrial ha crecido, se han producido problemas sanitarios, creados por la radiactividad, nacidos de sustancias químicas en el que forman parte los plaguicidas, como se ha dicho, y que actúan sobre nosotros directa e indirectamente. Rociamos nuestros olmos. Los olmos son un género de plantas y las siguientes primaveras se quedan silenciosas, sin el canto de los petirrojos, no porque los hayamos rociado directamente, sino porque el veneno ha viajado a través del ciclo constituido por las hojas de ese árbol, las lombrices de tierra y el petirrojo que se las come. Los plaguicidas contaminan el mantillo, el agua y los alimentos, que tienen poder para dejar los jardines silenciosos y sin pájaros. Insecticidas hidrocarburados perclóricos. Uno de los más importantes hechos relacionados con los insecticidas de hidrocarburos perclóricos es el efecto de estos en el hígado. La mayoría de insecticidas a base de hidrocarburo perclórico, como los fosfatos orgánicos, afectan directamente al sistema nervioso y la corteza motora. Otro científico británico que se aplicó en la piel diclorodifenildicloretano en una solución de acetona informó haber sufrido dolor en las extremidades y espasmos de tensión nerviosa. Se han detectado 16 casos de enfermedades mentales. Todos tenían un historial de prolongados contactos con insecticidas de fosfatos orgánicos.
En una revista de salud pública del 2010 se anunciaba contaminación del agua por plaguicidas en un área de Antioquia. En la vereda Monterredondo es común la exposición crónica a plaguicidas. Esto trajo efectos a la salud que surgieron a largo plazo y que generan efectos tóxicos como malformaciones, daños nerviosos, mutaciones e infertilidad. También enfermedades respiratorias, dermatológicas que manifestaban los pobladores de la vereda. Insistimos en usar productos químicos para destruir plagas o insectos al precio de sentenciar nuestra propia destrucción. Gracias. Buenos días, mi nombre es Laura Daniela y venimos a hablar sobre el libro Primavera Silenciosa. Mi nombre es Laura Daniela Borges Pinzón. Bueno, yo escogí como tal 2 capítulos, el capítulo 5 y el 6, entonces vamos a empezar con el primero, que se llama Los dominios del mantillo. ¿Qué temas trataremos? ¿Qué es su importancia? ¿Qué nos quiere decir el libro? Y un problema. Bueno, empezamos con ¿qué es? Es la delgada capa de mantillo que forma una cubierta de retazos extendida sobre los continentes, dirige nuestra existencia propia y la de cada uno de los demás animales de la Tierra. Sin mantillo la vegetación tal como la conocemos no podría crecer y sin vegetación ningún animal sobreviviría. Ya investigando por otro lado nos quiere decir que el mantillo es como tal un abono orgánico. Es un aporte excepcional para enriquecer el suelo que te ayudará a mejorar su estructura y aportará nutrientes para las plantas y así evitando el crecimiento de malas hierbas. Con estos beneficios vamos a permitir que como tal nuestra labor se disminuya y esté como en mejor forma, ya sea un jardín, una huerta o X o Y cosita que tengamos en una finca, o como tal el suelo, como tal solito. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, beneficios tiene es que el principal beneficio del mantillo recae en el incremento de la riqueza orgánica del suelo. Además retiene el agua en la tierra y no deja que ésta se endurezca con el calor del verano. Es definitiva. El mantillo mejora notablemente el estado de los suelos, ¿sí? Y hace pues que las plantas permanezcan de una forma más hidratadas. También podemos decir que quizás los organismos más importantes que posee el mantillo son los más pequeños, los invisibles, los que casi no se pueden ver. Nos hacemos referencia a las bacterias, a los hongos, ¿sí? La bacteria, el hongo y el alga son los principales agentes de la degradación, ya que reducen los residuos de plantas y animales o sus componentes minerales. Ya el libro nos relata de una forma como más detallada y como más mágica y nos dice que sus creadores materiales fueron amalgamados cuando sus volcanes los derramaron en terribles arroyos, mientras que pues las aguas estaban corriendo sobre las rocas de los continentes y ellas eran las que arrastraban lejos hasta los más duros granitos y como cincel de hielo y granizo tallaban y dividían las rocas. Como tal, entonces las criaturas que vivían en ese lugar empezaron a hacer su labor creadora y mágica y pues poco a poco aquellos materiales inertes se convirtieron en el mantillo, los líquenes, las primeras vestiduras de los peñascos, fueron los que colaboraron en el proceso de la desintegración por medio de sus secreciones ácidas e hicieron sitios a otras vidas. El musgo forma una pequeña bolsa de simple mantillo formado por aquellos mismos líquenes con sus caparazones de insectos y de vida efímera por los restos de la fauna que comenzaba a salir de los mares. El mantillo siempre está en un constante cambio, siempre existen nuevos materiales y como rocas desintegradas y restos orgánicos. Mientras el nitrógeno y otros gases caen con las lluvias de los cielos, al mismo tiempo van desapareciendo otros materiales recogidos interiormente por seres vivos.
Bueno, aquí queremos hacer referencia en que el libro nos dice qué daños como tal le podemos causar al mantillo. Entonces nos dice qué le sucede a estos habitantes increíblemente numerosos y vitalmente necesarios del mantillo cuando productos químicos venenosos son vertidos sobre su mundo. Ya sabemos que muchos productos químicos que le aplican a la tierra pues pasa al mantillo y esto hace que se lastime, que animalitos mueran y que empiece a degradarse. Otra pregunta que nos hacemos es que podemos emplear un fungicida no específico sin matar a sí mismo los hongos que habitan en las raíces de muchos árboles, que beneficia asociación que ayuda al árbol a extraer materiales nutritivos del mantillo. En un cuadro de los efectos de los plaguicidas en el mantillo está saliendo poco a poco a flote procedente de los pocos estudios que se han hecho. Bueno, los productos químicos venenosos, es razonable suponer que podemos aplicar una amplia gama de insecticidas para matar los nidos de larvas e insectos destructores, sin destruir también a los buenos. Y ya por el lado de los agricultores que piensan que aplicar pesticidas por la necesidad de proteger a sus cultivos sin tomar en cuenta la toxicidad del producto que conlleva la contaminación por residuos químicos o cultivos, lo cual repercute en el suelo, en el aire y en el agua. Bueno, y ya por último vamos a hablar del siguiente capítulo, que se llama El manto verde de la tierra. ¿Listo? Entonces vamos a empezar diciendo qué es, para qué sirve, su importancia y qué nos dice el libro. Bueno, primero, ¿qué es? La vegetación de la tierra formaba parte de una trama vital en la que hay íntimas relaciones entre unas y otras plantas y entre plantas y animales. ¿Qué nos narra el libro? El libro nos dice que es de suma importancia y que no podría existir sin plantas que modifican la energía solar y fabrican los alimentos básicos de los que dependemos y para subsistir. Nuestra actitud para con las plantas es singularmente estrechada de miras. Podemos darnos cuenta que no le damos un buen uso a las plantas, que no las cuidamos. Si no llueve, no las regamos, entonces nosotros creemos que ellas, mejor dicho, como tal pueden hacer, sí, su mismo proceso, pero no, a veces necesitan un poquito de cuidado. La importancia es que el manto verde es importante tanto para los animales como para los humanos, ya que nos brindan alimentos, medicinas, combustibles y producen oxígeno. ¿Listo? Acá también nos basamos y nos dice que la hierba sin mantillo pues como tal no existiría, así en un territorio que la naturaleza ha considerado adecuado para que la hierba crezca mezclada con bajo y el abrigo de la maleza. Se propone ahora eliminar los jarales y crear pastos sin interrupción. Sabemos que también el pasto es muy importante para el ganado y el ganado nos beneficia a nosotros, entonces tiene que estar bien. Pocos parecen preocuparse de si los herbazales son permanentes y deseable meta de la región. Bueno, ¿cuáles son los resultados? Existen las más diversas conjeturas respecto a los efectos que pueden producir la eliminación de matorrales y la siembra de césped. Los hombres con larga experiencia respecto a la marcha de la naturaleza dicen que esta región es mejor desarrollo la hierba y entre bajo los jarales, ¿sí? Bueno, otra cosa importante es que es de suma importancia los insectos, tan esenciales para nuestra agricultura e indudablemente para nuestros territorios, como sabemos bien merecen algo mejor de nosotros. Y a esto nos hacemos referencia a las abejas silvestres y de otros insectos transmitidores del polen. Nuestra problemática que vamos a tratar es el impacto ambiental con el uso de los plaguicidas. Esto nos acoge a los dos capítulos. El empleo constante de agroquímicos de países tropicales como Colombia y para el control de plagas y enfermedades que ponen en riesgo la producción agrícola ha generado diversos impactos sobre el ambiente. Se ha investigado a fondo el intensivo y la falta de control por parte de las autoridades nacionales del sector
agrícola, y el objeto se hicieron unas encuestas para saber cómo los agricultores manejaban esto, y las encuestas personalizadas era evitar sesgos de la información y evidenciar aspectos de la aplicación, almacenamiento y disposición final de los envases de los pesticidas, ¿sí? Como tal, no cuentan con lugares adecuados para el almacenamiento de los plaguicidas antes y después de convertirse en residuos. Incluso se presentan casos en donde queman los envases de los pesticidas, generando emisiones de gases tóxicos perjudiciales para la salud y el medio ambiente.